Sean todos bienvenidos a la cuarta jornada del primer Congreso Internacional Virtual de Odontología realizado por la Escuela de Posgrado de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es para nosotros un placer que puedan compartir con nosotros y estar presentes en esta transmisión. Hemos venido hablando a lo largo de estos días de las dificultades que hemos enfrentado como gremio durante la pandemia. Hemos visto los protocolos aplicados en el área de periodoncia, hemos visto también cómo se ha manejado en el área de odontopediatría. El día de ayer compartíamos con doctor Lucas Miralda su experiencia a nivel de cirugía maxilofacial y es para nosotros un grato honor también contar este día con el doctor Renato Guido. El doctor Renato Guido es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador y también del programa de operatoria dental de la Universidad Rochester, Nueva York, de Estados Unidos. Él es docente de operatoria y biomateriales, además es el presidente de la Sociedad de Operatoria Dental de El Salvador, es conferencista nacional e internacional. Es para nosotros un honor dejar con ustedes al doctor Renato Guido. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí esta tarde acompañando en este evento de la Universidad Evangélica de El Salvador. De más está decir que es un honor siempre para mí poder participar en las actividades de la institución donde me formé, ¿verdad? Ya hace un tiempo. Y pues que siempre estamos con la disponibilidad de colaborar. Esta tarde pues vamos a hablar un poco acerca de la experiencia personal que he vivido en este periodo tan irregular de la historia como es esta etapa de la pandemia del COVID, y luego pues hablaremos rápidamente de algunos consejos sobre cómo mejorar o hacer un poco más rápida nuestra operatoria dental en base a lo que vamos a hablar en la charla. Como les decía, pues un placer para mí estar en esta tarde en la charla. Creo que vamos a ver este día, pues como les decía, pues vamos a hablar un poco acerca de mi experiencia personal, ¿verdad? Como odontólogo en este tiempo de pandemia. Como decíamos al inicio, pues yo soy graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Hace ya un tiempo, estas fotos probablemente son de 1994, por ahí. Y pues siempre, ya entrando en materia en la charla, siempre pues en mi caso personal fue una decisión el hecho de estudiar odontología, no solamente por el aspecto vocacional propio de la carrera, sino porque también pienso yo que muchas veces la vida lo va llevando a uno a tomar ciertas decisiones, y en este caso, pues creo yo que Dios y la vida pues, me pusieron en esta facultad de odontología. Yo siempre, casi toda mi vida había pensado que iba a estudiar medicina, pero por cuestiones de la vida, pues decidí estudiar odontología. No viene el caso explicar todo el proceso que fue en un año de cambio en cuanto a mi decisión, pero pues finalicé inscribiéndome en la Universidad Evangélica para poder estudiar la carrera de odontología. Ustedes ven ahí una foto de ya esos años, hace muchos años, en los cuales yo estaba haciendo mis prácticas en la universidad. Obviamente, cuando uno pues piensa en una carrera profesional, también está pensando en lo que va a ser el futuro de su familia, ¿verdad? Y al final de cuentas, creo yo que uno de los principales motivos por los cuales uno ejerce su profesión es precisamente para sacar adelante a su familia. Es muy importante esto, ¿verdad? Y tenerlo en mente. Porque si una de las cosas que más claro nos ha quedado
en este tiempo de pandemia es que más allá de lo que nosotros podamos hacer como seres humanos profesionales, todo subyace en la importancia que tiene nuestra familia. Al momento de enfrentarse uno con realidades como las que estamos viviendo, pues uno se da cuenta que la importancia que tiene la familia como pilar de la vida de uno, después de Dios, obviamente. Y en ese contexto, pues, la profesión viene a servir como un apoyo a este sentido de la vida que es la familia y no al revés, ¿verdad? O sea, no estamos trabajando porque lo más importante sea sobresalir o destacar o ganar el dinero a través de una profesión. No, estamos trabajando porque la vida tiene sentido en base a lo que es más trascendental. Y lo que es más trascendental en la vida de cualquier ser humano muchas veces es la familia. Si es que no tiene una familia, pues va a tener motivos trascendentales también como para llevar a cabo esa misión que cada ser humano tiene en su vida. Entonces, más que, como les decía al inicio, poder hablar únicamente de operatoria dental, vamos a hablar un poco de las experiencias que como dentista he podido vivir en estos tiempos de pandemia que todavía estamos viviendo. Obviamente, pues en mi práctica privada ejerzo mi especialidad, que es la operatoria dental y los biomateriales. Y dentro de todo este tiempo, desde que, como decía la doctora Paricio, pues tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y regresar a El Salvador, mi práctica se enfocó en buena parte en la operatoria dental, en los biomateriales, estética. Más sin embargo, siempre, durante todo el tiempo en que he ejercido la práctica privada, pues también no he soltado otras áreas en las cuales, si bien es cierto, trabajo con especialistas, hay otras áreas en las cuales de una u otra forma me he desenvuelto. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser muy importante en una situación como la que hemos vivido actualmente. El hecho de tener siempre una práctica que en determinado momento pueda convertirse en multitasking, ¿verdad? Cuando una situación así lo amerita. Y esta pandemia ha hecho que pues muchos dentistas que ejercemos, probablemente estuvimos enfocados en una especialidad, hayamos tenido la oportunidad de echar mano de los conocimientos que se nos fueron formados dentro de nuestro pregrado, de nuestra universidad. En este caso, pues estoy muy agradecido, pues uno siempre está muy agradecido con los profesores de todas las áreas que uno pudo, pues, rotar en el pregrado, porque definitivamente, a pesar, no más bien a pesar, siempre que uno hace una especialidad, uno no queda inhabilitado de todas las cosas que le enseñaron en la universidad. Uno en realidad sale precapacitado para trabajar en cualquier área, porque ha hecho prácticas en todas las áreas de la odontología y se las enseñan muy bien, ¿verdad? Y eso es una de las cosas más importantes que hay que recalcar. O sea, a uno le enseñan a hacer una muy buena endodoncia, a uno le enseñan a trabajar en cirugía, a uno le enseñan todos los pasos para hacer una prótesis del tipo que sea, prótesis completa, prótesis fija, prótesis removible. A uno lo preparan para trabajar muy bien los tejidos periodontales y el hecho de por qué la importancia de trabajar en el área de periodoncia. Uno es el que se puede limitar después, en lo largo de la vida, es decir, yo solo voy a dedicar a un área específica, cosa que está muy bien, pero uno siempre tiene que tener en cuenta de que no puede simplemente dejar a un lado las otras áreas de las cuales conoce y en las cuales fue formado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, puede venirse una pandemia mundial, ¿verdad? Y entonces uno va a tener que tener la necesidad de comenzar a trabajar en su clínica
con un enfoque totalmente integral, ya no focalizado solamente en una área específica, sino que mientras dure esta situación, pues va a tener que echar mano de todos los recursos que tiene. Esto no quiere decir que en determinado momento no se va a volver a trabajar con un equipo especialista. Yo ya lo estoy haciendo en mi clínica. Pero en los primeros momentos, cuando la pandemia entró en una verdadera crisis en cuanto a que solo se podían atender emergencias, uno no podía contar con todos los especialistas en la clínica porque quizás no estaban trabajando o no podían movilizarse, uno tiene que echar mano de todo lo que aprendió en la universidad y es algo muy valioso. Uno ha aprendido siempre a trabajar bien en el área que le toca. Puede ser que en algún área no le guste mucho a uno y quizás no se va a meter, pero en la mayoría de áreas uno tiene la base siempre para poder hacer un buen tratamiento y eso no lo tiene que dejar en ningún momento un dentista, porque uno nunca sabe cuándo va a echar mano de esto. Entonces, en un primer momento, creo que todos lo vivimos, tuvimos que conocer al enemigo, ¿verdad? Un nuevo virus, que en un principio, pues todos conocemos que se hablaba de que venía de muy lejos, etcétera. Pensamos que en un momento determinado no iba a, a atacarnos directamente. Creo que pues, nos dimos cuenta que sí, que la situación era pues de carácter mundial y pues no, a todos nos ha tocado conocer a este ser, a este enemigo que pues nos ha venido a cambiar, digo en este momento, radicalmente nuestra práctica. En primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta que uno se plantea como primer punto, ¿cómo me va a afectar en mi práctica esto? En la práctica privada que yo tengo. Podemos hablar también de práctica docente, podemos hablar de práctica institucional. Creo que en mi caso personal, la primera parte de mi preocupación fue cómo iba a afectar mi práctica privada. Y pues veíamos en ese momento que en principio, en un primer momento, la, la, la forma en la que le afectó fue totalmente paralizar mi clínica. O sea, pasamos, muchos de nosotros hemos pasado casi un mes y medio, algunos 2 meses sin poder trabajar. En mi caso, comenzamos a trabajar el 30 de abril, comenzamos a ver emergencias. Algunos dentistas pues se han tardado un poco más, otros acaban de comenzar, etc. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a mi práctica? ¿Qué repercusión va a tener? Voy a tener que cambiar mis planteamientos de bioseguridad, obviamente. ¿Cuál es también la parte de repercusiones laborales que va a tener en mi práctica privada, con los empleados que tengo, con los doctores con los que trabajo? Hay que plantear, ese fue el primer shocking moment, ¿verdad? Y esto, pues, esto basado en otras, digamos, publicaciones, estadísticas que se han hecho en otros países, vemos que el COVID, esta pandemia, ha afectado a los dentistas en diferentes áreas. Obviamente hay una situación laboral y personal en estos momentos, ¿verdad? Y como vemos en este primer artículo, analiza la situación laboral y personal de los dentistas durante la crisis. Esto fue hecho por el Consejo General de Dentistas y la Sociedad Española de Salud Pública Oral y elaboraron una encuesta de más de 4.200 dentistas en toda España. Según esto, el 10% de ellos estuvo en contacto directo, en contacto con la enfermedad, mientras que un 2% asegura haber sido infectado directamente con la enfermedad. Esto es muy importante. En nuestro país probablemente yo creo que no se han hecho muchas estadísticas acerca de cómo está afectando realmente a los dentistas esta situación, o sea, cuántos dentistas trabajan en su clínica, cuándo se han visto afectados o han estado en contacto directo con pacientes con COVID, cuánto ya les dio la enfermedad, no se sabe. Esto es un reflejo, puede ser aplicado en cierta forma a nuestro país.
Si ustedes ven, lo primero que tenemos y que me llamó mucho la atención es que en realidad el porcentaje de dentistas afectados por la enfermedad pareciera que no es tan grande como se esperaba, teniendo en cuenta de que se habló de que era una situación de salud en el cual iba a poner en mucho riesgo las clínicas dentales, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Por los diferentes fluidos, por los diferentes sprays que se trabajan, pero lo cierto es que se está viendo en España y en otros países de Europa que el nivel de dentistas afectados por la enfermedad no ha sido tan alto. 1 de 4 cada clínicas dentales ha cesado completamente su actividad durante este periodo. En nuestro país, pues creo que no hay una estadística específica, pero sabemos que hay muchas clínicas que lastimosamente han cesado completamente su actividad. Y algo muy importante, que el 62% de los dentistas encuestados afirma cumplir siempre o casi siempre con las recomendaciones oficiales. Creo que eso también lo podemos extrapolar aquí. Un dato muy importante, hay en España por lo menos hubo más de 51,000 casos de profesionales de la salud contagiados desde que comenzó la crisis, falleciendo 71, de los cuales solo 2 son dentistas. O sea, el área de la odontología creo que ha impactado el hecho de que nosotros como dentistas siempre hemos tenido estándares de bioseguridad y protección en nuestras clínicas, creo yo, mucho más altos que la media de los médicos. Y esto pues a nosotros nos ha favorecido porque nos ha hecho poder caminar mucho más rápido en el sentido de cómo ponernos al día con las nuevas normas de bioseguridad. Entonces, me pregunto cómo enfrentar esta situación. Aquí hay 2 situaciones muy importantes. Una es cómo la voy a enfrentar personalmente y la otra es cómo la voy a enfrentar como odontólogo o cómo lo estoy enfrentando personalmente o cómo lo estoy enfrentando como odontólogo. Personalmente y como odontólogo al final vienen a estar unidas porque soy quien soy, pero también soy odontólogo, no puedo separarme de esta situación, o sea, siempre uno como dentista va a ser quien es, pero también no deja de ser dentista en ningún momento. Entonces, estas 2 situaciones de enfrentar al final van a quedar, van a unirse, van a unirse. El hecho de cómo me afecta esa situación como odontólogo me afecta personalmente y mis características personales también van a afectar mi desempeño como dentista. Entonces, vamos a hablar un poco personalmente. Y en primer lugar, ante una pandemia como este tipo, es plantearme qué le da sentido a mi vida. Eso es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Porque voy a enfrentarme a una situación que no me había enfrentado nunca. Voy a enfrentarme a una situación en la que probablemente voy a ser infectado por una enfermedad que puede poner en riesgo mi vida. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que le da sentido a mi vida? Eso es lo primero, porque personalmente tengo que estar claro en esto. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo? ¿Por qué soy yo y por qué soy dentista? Y pues aquí lo primero que uno tiene que plantearse es qué es lo que me hace feliz, qué es la felicidad. La felicidad que no tiene que ser confundida con el placer. El placer no es ni bueno ni malo en su concepto. Un placer simplemente es una situación pasajera, normalmente ligado al aspecto físico que me hace sentir bien. El problema es que si vivo para esos placeres, ¿verdad? Eso ya va a ser otro tema. Pero un placer puede ser una comida, un placer puede ser una situación personal, son placeres, son pasajeros, pasan rápido y pues están ligados, como les digo, siempre a un aspecto físico. Un placer está ligado a un aspecto físico. Creo que si mi vida está enfocada a los placeres, pues quizás no sea lo más adecuado. Y si mi profesión está únicamente enfocada en cuánto placer voy a obtener de eso, tampoco creo que le da mucho sentido a mi vida. La segunda parte, la segunda concepto con el que se confunde la felicidad es la alegría. ¿Cuántas alegrías tengo en mi vida? Las alegrías pues, probablemente son menos que los placeres en mi vida. En mi vida voy a tener algunos momentos de mucha alegría, no felicidad, de mucha alegría. No hay que confundir, ¿verdad? Y
puedo tener el momento en que me gradué de la universidad, fue un momento de mucha alegría en mi vida, por ejemplo, porque logré un título, logré una meta que yo estaba buscando, pero obviamente yo no he sido feliz en mi vida simplemente con venir a ver mi título todas las mañanas y a eso ya me da la felicidad. No, fue un momento de alegría y la vida va a continuar. Y así podemos pensar en otros, cada uno tendrá un momento en el cual fue alegre, fue de mucha alegría. La felicidad implica otra cosa, la felicidad implica que voy a lograr, ese es un fin que voy a lograr al final de mi vida. Muchas veces no podemos hablar que una persona de 20 años ya es feliz en la vida, porque le falta mucho por vivir. La felicidad normalmente es lo que me va a dar plenitud en mi vida. Y para eso va a pasar mucho tiempo. Probablemente muchas de las gentes que pueden hablar de felicidad, de satisfacción en la vida, probablemente tengan más de 60 años. Y ellos han luchado por llegar a ese punto de felicidad. La felicidad cuesta alcanzarla, la felicidad va a tomar muchos sacrificios, van a haber muchos momentos duros, pero al final se logra esa felicidad. Entonces, y tengo que tener claro qué es lo que me va a dar la felicidad, y lo que me va a dar la felicidad va a ser terminar con mi familia. En eso estoy claro, la felicidad no me la va a dar tener 8 clínicas y entonces ganar miles de dólares con mi profesión, etcétera. La felicidad tampoco me puedo hacer mucho bien con mi profesión, pero al final la felicidad se va a reducir a aquellas personas por las cuales yo estoy aquí para ser felices. Y eso es bien, hay que tenerlo claro, porque eso me va a llevar a esta pregunta: ¿cómo encaja mi profesión en esto? Mi profesión va a ser un medio para llegar a esa felicidad final. Y eso tengo que planteármelo en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo encaja mi profesión en esto? ¿Cuál es el sentido que yo le voy a dar a estar trabajando en estos momentos, así como se lo he dado en otros momentos de mi vida? Y pues también, pues tenemos, perdón, voy a tener que salir porque se trabó aquí esto. Y pues, en este caso personal, lo primero que tenemos que actuar ante esta pandemia, pensando en cómo voy a actuar personalmente, lo primero es prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea, esa es la primera situación. Debo de actuar con suma prudencia. Prudencia de protección sanitaria, en primer lugar. No se trata de venir a la clínica y simplemente ver que no me dé. Tengo que tener prudencia de protección sanitaria. Y para esto, pues todos sabemos que debemos normas de bioseguridad en la clínica. Esa es parte de las personas que están en mi equipo en la clínica. Protección, poner todos los medios para no contaminarse dentro de la clínica. Déjenme decirles que las clínicas dentales son de los lugares al final, si se lleva bien este tema de la bioseguridad, un lugar bastante seguro. No hay que tener en ese sentido, ningún reparo, si se están llevando las normas como tiene que ser. Prudencia psicológica. Actualmente hay muchos dentistas que lastimosamente no tienen, digamos, no están viviendo una prudencia, sino que pueden estar viviendo con miedo insuperable, que ya no es prudencia. Y eso va a afectar mi práctica privada. Hay que ser prudente, pero obviamente van a haber momentos en que pudimos o podemos sentir miedo, pero si seguimos actuando prudentemente, este miedo va a ser superable, no va a ser insuperable. Por lo tanto, parte de la prudencia es evitar a dentistas con miedo insuperable. Dentistas que están hablando de que se van a contaminar, de que no van a poder continuar, de que no van a poder seguir, pues hay que tratar de evitar practicar con colegas así, ¿verdad? Porque en realidad, lejos de darnos una situación de ser prudentes, nos van a meter un miedo insuperable. Y nosotros como dentistas, efectivamente tenemos una profesión en la cual quizás pensamos que nunca nos íbamos a enfrentar con esta situación, pero lo estamos haciendo. Y con suma prudencia.
en la época en que yo estudiaba en la universidad, pues año 93, 94, que iba entrando a clínicas, igual apareció la epidemia del SIDA en toda en toda su fuerza, y me recuerdo que en ese momento, pues, se entró en pánico, etcétera, y pues era el momento en el cual, pues, simplemente se aumentaron las medidas de bioseguridad, a veces con doble guante por primera vez, nunca se hablaba de trabajar así, y pasamos esa situación, esta también la vamos a pasar. Evitar intoxicación de información, creo que no me detengo mucho en esto porque lo hemos escuchado muchísimas veces, el estar oyendo acerca de la pandemia, acerca del virus, etcétera, no trae nada bueno a nuestra mente. Y también preguntarnos, ¿y si soy yo, verdad? ¿Y si soy yo el que en este momento puedo sentir un miedo, pues debo de poner los medios para actuar prudentemente? Si no me siento capaz por un momento de trabajar en mi clínica, pues lo voy a dejar de hacer, pero debo de analizar precisamente cuál es mi fin en la vida, porque eso es lo que al final es lo que va a regir esta situación, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? Y tenemos también la prudencia económica. Esto es muy importante. Los dentistas tendemos a ser muy imitadores y muchas veces compramos en avalancha porque muchos dentistas están comprando y muchas veces no razonamos lo que estamos comprando. Durante esta pandemia han salido cantidad de propuestas para desinfectar la clínica, etcétera. Ustedes ven ahí arriba el ozono, ven la luz ultravioleta, ven los evacuadores de rocío en boca. Yo no digo que no sean unas alternativas buenas, pero hay que informarse bien cuál es la mejor alternativa para no caer en la situación de comenzar a comprar impulsivamente todo lo que se me pone en frente, porque precisamente ahí ya no estoy actuando con prudencia, estoy actuando con miedo y entonces no voy a poder tener una prudencia económica. Y recordemos que al final nuestra clínica va a tener que absorber esos gastos. Al final vamos a estar trabajando por un sentido también económico nuestra clínica, que se va a ver seriamente afectado si nosotros mismos somos los que nos estamos poniendo la soga al cuello, sin informarse adecuadamente qué es lo que verdaderamente funciona. Repito, no estoy diciendo que son alternativas inadecuadas, pero hay que informarse bien para saber exactamente si me conviene en la clínica tenerlo, si va a ser compatible con una situación económica personal que yo tengo en mi clínica. Sabemos que las clínicas no son de mantenimiento barato. Entonces, si yo voy a hacer una inversión tan grande en comprar diferentes artilugios para sentirme más seguro, yo tengo que estar también cubierto en la parte económica para hacerle frente después a eso. Si no, obviamente vamos a tener como resultado que voy a estar produciendo únicamente para pagar todo el equipo que yo tuve que haber adquirido en tiempos en los cuales probablemente el fluido de capital no sea el adecuado. Vamos ahora a ver cómo voy a enfrentar esto como odontólogo. Ya vamos a ir hablando de la parte operatoria dental, que como les digo, pues va a ser algo, probablemente no va a ser tan amplio lo que voy a hablar, van a ser ideas claras, pero lo más importante es que una vez nosotros como dentistas tengamos claros por qué estoy trabajando en mi clínica, que es lo que hemos hablado, cuál es el sentido por el cual yo tengo que venir en medio de toda una situación que está alarmando al mundo, voy a venir a mi clínica a trabajar, primero tengo que tener claro por qué lo estoy haciendo. ¿verdad? No es, como repito, en un inicio, únicamente una parte económica. Es básicamente estoy tratando de sostener lo que da sentido a mi vida. Puede ser que por una medida de prudencia, puede ser que algún dentista decida que no conviene más seguir con su práctica privada o no conviene más seguir con una práctica institucional o etcétera. Puede ser, podría darse ese caso y es respetable
y es comprensible. Pero los dentistas que estamos trabajando en nuestra práctica privada, también tenemos que estar claros por qué lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a trabajar en esto? Y obviamente, pues, como odontólogo, después de haber puesto la debida prudencia económica, prudencia psicológica y poder haberle dado el sentido de prudencia biosanitaria y de sentido, entonces voy a poder tener un mejor panorama de cómo voy a actuar en mi clínica para poder llevar una práctica adecuada y aceptable. Y también, hay que decirlo, que no sea una práctica que me va a llevar a una situación de insostenibilidad económica, porque eso es muy peligroso y lastimosamente se está viendo mucho en esta época. Entonces, ¿cuál es el sentido y motivo de mi práctica como odontólogo? Puede ser salud, dar salud, ¿verdad? Que yo soy una persona que está dando salud a la población. Estamos viendo que en medio de toda esta pandemia, las necesidades de salud oral no han parado, se han aumentado. Al contrario de eso, hay mucha más gente que está por el mismo estrés con problemas de mala higiene dental, problemas de ansiedad o estrés que están pasando en su casa, problemas psicológicos, están con problemas de fracturas de dientes. Hay de hecho una pandemia actualmente de fracturas dentales, precisamente porque mucha gente está fracturando piezas, entre otros motivos. Esto puede tener diferentes orígenes. Obviamente está sustentado en la ansiedad y el estrés que las personas están sufriendo, aunado a que ahora pues están trabajando en casa. Eso genera otro estrés más, es llevar el trabajo a casa, aparte también de todo el problema de irregularidad y trastornos en las horas de sueño que se están viviendo ahorita. Hoy la gente está despierta en horas en que no debería estar despierta y dormida en horas en que no debería estar durmiendo. Entonces, ¿cuál es el sentido y motivo de mi práctica? Obviamente solventar problemas de salud, que repito, hay que decirlo y se dice poco, los dentistas hemos jugado un papel importante en esto. No desmerito y obviamente los médicos han hecho un trabajo heroico, ¿verdad? Definitivamente. Pero los dentistas atrás hemos estado solucionando muchos problemas que se han dado en estos meses que han pasado. Sustento económico, también hay que decirlo, también puede darle un motivo a mi práctica, el sustento económico. Obviamente, si trabajamos es porque debemos llevar un sustento económico a nuestra familia. Alguno puede decir hobby, puede ser también, le gusta tanto la odontología que es un hobby, lo disfruta, ¿verdad? Lo desarrolla con una pasión que prácticamente no le cuesta ejercerla. Podría ser eso. Y también podemos tener interés científico. Hay personas que tienen un interés científico en su profesión y desarrollan y investigan, leen, estudian. De hecho, en cierta forma, todos tendríamos que tener este interés de seguir estudiando en una carrera como odontología. Ahora, yo lo que le diría es que el sentido y motivo de mi práctica prácticamente encierra las cuatro cosas. Tiene que encerrar las cuatro cosas. Tiene que haber una parte de disfrute, tiene que haber una parte de interés en devolver la salud y la importancia que el dentista tiene en esto, en la población. Obviamente, esto tiene que ser redituable, tiene que devolverme una recompensa económica, obviamente, para llevar adelante proyectos familiares y proyectos de vida que todos tenemos. Y lo que decíamos, lo que estábamos hablando también al final, tiene que tener un dentista que disfruta y que además potencia, empodera su profesión, tiene que ser una persona que sigue estudiando. Algunos más, otros menos, algunos en ciertas áreas, otros por momentos estudian ciertas áreas, otros otras especialidades, pero hay que estar en constante evolución científica como dentista. Yo diría que estas cuatro, pues, encarnan un solo sentido y motivo para mi práctica. No podemos desprender una de la otra. No podemos esperar que un dentista solo trabaje porque quiere dar salud
y se desentienda de tener un interés económico, sería algo muy raro, o alguien que solo espera un interés científico y pues no tenga ese interés humano de ver la importancia que tiene de volver salud y entablar relaciones con su paciente, etcétera, ¿verdad? Tenemos una profesión en la cual pues no estamos en nuestra casa, son de las pocas profesiones que tenemos que salir a interactuar con la gente, platicando, hablando, estar cerca, muy cerca de las personas, y pues esa es nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos a un inicio, práctica general versus práctica especializada. Esta foto que ustedes ven fue la última vez que yo salí del país para dar una charla. Esto fue en febrero del año 2020, que tuve la oportunidad de ir a dar una charla para el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Y en esto muchas veces, pues, me está llevando probablemente una práctica especializada, ¿verdad? Que uno desarrolla en su clínica. En este caso, pues, una práctica en la cual no me especialicé en un inicio, sino que me he venido especializando en el tiempo, que es la odontología digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede llevar dos caminos. Uno es su especialidad, pero siempre va a tener que seguirse especializando dentro de esa especialidad en áreas que van incorporándose a la práctica odontológica. ¿Qué me iba a imaginar ahora yo que en estos años iba a ser tan digitalizada la operatoria dental, tan digitalizada las cirugías? Incursioné en la parte de los implantes también, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que nosotros, como decíamos al inicio, no vamos a abandonar nuestros conceptos de práctica general, y quizás este es uno de los consejos más importantes que le doy principalmente a los estudiantes que me están escuchando. Siempre traten de mantenerse lo mejor posible en las diferentes áreas generales de su práctica profesional. Puede ser que en una o dos áreas, pues ya no se dediquen. En mi caso, yo no me dedico a odontopediatría, por ejemplo. Pero las otras áreas, en una u otra forma, hemos seguido desarrollando. ¿Por qué? Porque hoy va a ser muy importante. Y se ha visto que en estos momentos, si una situación ha hecho que un dentista pueda salir adelante versus otros, es que se ha vuelto un dentista en estos meses integral. Está viendo la parte periodontal, a la vez que soluciona problemas de operatoria dental, a la vez que soluciona problemas de prótesis, a la vez que muchas veces se ve en la obligación de estar haciendo cirugías, una práctica integral, ¿verdad? No repito, no estoy diciendo con esto de que ya no van a ser importantes las especialidades, no, es que eso hay que tenerlo. E invito a los estudiantes que tienen interés a seguir una práctica especializada. Lo que sí es cierto es que no podemos abandonar nuestras raíces de práctica de pregrado, que repito, nos las enseñaron muy bien. Todo dentista graduado es capaz de hacer cualquier procedimiento porque se lo enseñaron en la universidad. Todo procedimiento nos lo enseñaron en la universidad, nos enseñaron a hacer cirugía, nos enseñaron a sacar cordales, nos enseñaron periodoncia, nos enseñaron la base de la cirugía periodontal, nos enseñaron prostodoncia, nos enseñaron operatoria, y eso le debemos de estar agradecidos a tantos maestros que nos enseñaron. Lo que sucede es que en la práctica privada muchas veces comenzamos a evitar pasos que nos han enseñado por comodidad, porque pensamos que con eso tenemos un mejor desempeño económico, cosa que no es cierto, o porque simplemente no nos gustaba hacer ese paso y lo vamos obviando, pero no tiene que ser así. En la universidad nos enseñaron a trabajar muy bien cada paso de cada una de las áreas. La especialización viene a ser únicamente una forma de profundizar en un área específica, sacándole mayor provecho en ciertos procedimientos que probablemente no nos enseñaron en nuestro pregrado. Eso es todo. Pero eso no implica que nosotros no somos capaces de llevar una práctica general cuando la exigencia cuando la situación nos lo exige, como esto. Nunca nos imaginábamos que íbamos a tener una pandemia que nos iba a exigir trabajar prácticamente a muchos dentistas solos, sin asistentes, teniendo que trabajar viendo a sus pacientes y atendiendo esa cantidad de emergencias que se han visto en estos días.
La gente tiene más conciencia de salud ahora. Está poniendo mucho menos peros a sentirse saludable, y eso tengámoslo en cuenta. Y eso involucra también la boca. Hay muchas personas que hasta hace 8 meses probablemente no tenían reparo en gastarse una cantidad de dinero en un viaje o en un automóvil o simplemente en salidas a comer, y ahora dicen, no, priorizo mi salud. Y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hay mucha más gente interesada en salud y están dispuestas a no gastarse el dinero en un centro comercial que antes se gastaban probablemente alguna cantidad considerable, y mejor irlo a invertir en estar sano de su boca, por ejemplo. Y ahí está el dentista. Y muchos de esos pacientes los está llevando a estas emergencias que se ven cada vez más a menudo. Dientes fracturados, dientes quebrados, etc. Entonces, como les digo, los pacientes están más conscientes de su salud actualmente. Pueden pagar más, pero quieren experiencia y trabajo garantizado, eso sí. Contrario a lo que se pensaba, hay muchas personas que están dispuestas a invertir más en salud, pero quieren experiencia y trabajo garantizado. Y eso es muy importante saberlo. No están buscando pagar por trabajos que se les haga de mala forma, o trabajos que en el hecho de venderlos más baratos se les dé un trabajo que dure menos. El paciente va a invertir, va a hacer un sacrificio, y ahora lo está haciendo por trabajos que sean garantizados. Los problemas dentales hacen que el paciente supere miedos, cuarentenas, toques de queda, etc. Y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto en estos meses. Hay pacientes que han tenido miedo de salir a comer fuera, obviamente lo han tenido miedo de salir a visitar familiares, han tenido miedo de salir a la calle, han tenido miedo hasta de salir a jugar o caminar en un parque, pero cuando se han visto la necesidad por un dolor dental, créanme que han salido y han llegado a tocarle la puerta al dentista y le dicen, por favor, necesito que me atienda. Tengo miedo, me puedo contaminar, quizás hay estado de emergencia, pero no aguanto el dolor, y ahí tiene que estar el dentista. Y como les digo, los dentistas no nos minusvaloremos. Hemos jugado un papel fundamental estos meses que han pasado, fundamental en la salud de la población, que no se habla mucho, que parece que ha quedado así, que nadie se ha dado cuenta, que parece que, bueno, el dentista ahí ha estado y ha quedado ahí como un lugar que más o menos se puede contaminar. No, los dentistas hemos hecho mucho bien para la salud del país y en el mundo. O sea, estamos hablando de todos los dentistas. Hemos sido los personajes detrás del telón que hemos estado curando, hemos estado sanando y hemos estado haciendo que mucha gente tenga una mejor salud al estar encerrada en sus casas y no crearles mayor tensión y problemas psicológicos, porque aparte de estar encerrados tienen que estar aguantando molestias de la boca que no tengo que decirles que son, bueno, lo repito, son capaces de ser que una persona salga con todo el miedo del mundo a buscar un dentista en medio de una cuarentena mundial. Salen a buscar al dentista. Mucha importancia a cómo luce mi clínica, es lo importante. No estoy hablando de cómo luce de bonita y que qué le he puesto de luces, no. ¿Cómo estamos en la bioseguridad? Damos esa seguridad que el paciente percibe, sin entrar tampoco en cuestiones alucinantes, ¿verdad? En mi clínica, que muchas veces no dejan de ser más efectivas que una buena sanitización de superficies, que una buena cuidado de barreras de bioseguridad y una buena sanitización de la boca al paciente antes de comenzarle a trabajar. ¿Cómo luzco yo? Le doy esa confianza a los pacientes, que es lo que los pacientes andan buscando. Al hablar de la odontología, ya vamos a comenzar a hablar, ya para ir terminando en este momento, un poquito acerca de la parte clínica, que esto pues a mi juicio pues podremos tener otras oportunidades de hablar más de operatoria, casos clínicos, etcétera, pero sí tenemos que tener en cuenta que como dentistas tenemos que manejar una parte integral de la odontología que es como estas joyas que le ven a Thanos, ¿verdad? En su guante. Si ustedes vieron la película, son las 5 gemas, ¿verdad? Por las cuales él peleaba y tenía todo el dominio, pues lo mismo. Para los dentistas hay 5 gemas. La anaranjada, que es la adhesión, un buen manejo adhesivo,
No nos podemos dar el lujo de que se nos estén despegando restauraciones. Esto pasa por tener un buen conocimiento de sistemas adhesivos y de manejo de sustratos al momento de adherir. Segunda, el manejo de color. Los pacientes siempre siguen interesados en la estética. Hay que bajarles rayitas a los pacientes. Estamos en salud. Muchas veces sí es muy importante y este es un buen momento, esta pandemia, para volver otra vez a enfocar a los pacientes en que los dentistas somos profesionales de salud. Que vamos a querer lograr buena estética muchas veces, sí, pero lo importante es la salud. Y se había caído en una situación casi enfermiza que prácticamente el dentista muchas veces lograba la salud en un paciente y se le terminaba criticando porque el tono de color no se veía tan bien como se veía en una revista. Esas son cosas verdaderamente de vanidad, futilería y que denotan mucha superficialidad en la vida. Yo creo que hemos entendido esto con esta pandemia. Hay muchas cosas más importantes que estarse viendo siempre bonitos como que somos modelos. La salud es lo más importante. Obviamente el manejo del color, llegar a lo mejor posible con las restauraciones que hacemos es importante, pero enfocando siempre al paciente en que lo más importante es la salud, manejo de color. Tercera gema, conocimiento de biomateriales. Si no conocemos cuál es el material que estamos utilizando y qué provecho le podemos sacar, muy poco vamos a poder hacer. Tenemos que conocer de biomateriales y eso lo hemos obtenido siempre en nuestra formación de pregrado, ¿verdad? Tener esa formación de conocer conocer de materiales dentales. ¿Para qué me sirve este? ¿Cuál va a ser este en la mejor situación? Si uno no conoce los biomateriales que está trabajando, por muy buena adhesión o por buen manejo de color que tenga, pues se queda sin nada. Cuarta, manejo de tejidos. Por eso es que siempre se dice, si usted quiere hacer una buena operatoria, tiene que tener conocimiento básico de periodoncia. Obviamente no estoy diciendo que no se tenga que trabajar con un periodoncista, pero lo hemos visto en esta época. Hemos tenido que solucionar problemas cuando muchas veces no se cuenta con un periodoncista. Y hay que tener lo básico del manejo de tejidos, que yo sé que principalmente en la evangélica ahora se maneja muy bien. Y por último, la base es la oclusión. Quinta gema, la amarilla, la más grande, es la oclusión. Si no se maneja buena oclusión, ninguno de estos va a funcionar. Y muchos de los pacientes que estamos viendo tienen problemas oclusales principalmente. Con esto termino. ¿Cuáles son los materiales que me permiten trabajar rápido? Hemos tenido que trabajar rápido ahora. Materiales que me permiten trabajar en un solo bloque. Son muy importantes. Esto ya venían desde hace ratos trabajándose. Materiales en los cuales me permiten trabajar rápidamente, en bloque, muchas veces con una adhesión bastante adecuada, sin necesidad de poner tantos pasos de adhesivos que me hacen la técnica muy sensible. Uno son los alcacites. La marca más reconocida actualmente en el medio es el Tion N. Digo, claro, son los primeros en haber sacado un alcacite. Les traigo a colación este material porque lo hemos estado utilizando muchas veces en restauraciones en las cuales, recuerden, se tiene que trabajar rápido. Los pacientes, no estamos para tener muchas veces a pacientes 2 horas sentados en el sillón, a menos que sea un procedimiento que lo amerite, pero actualmente se ha tratado de trabajar con procedimientos que me acorten tiempo. Y estos materiales que son de mezcla, que se colocan en bloque, en la mezcla, son bastante convenientes porque son polvo líquido. Pues son de mucha utilidad. Los alcacites para mí vienen a ser un material bioactivo que va a tener una repercusión muy grande en la práctica. Materiales de colocación directa, rápida, sin necesidad de adhesivos, que obviamente se les da forma muy rápida, se pulen y el relleno o la obturación está hecha rápidamente. Miren el pulido. Son materiales de sumamente fácil utilidad y colocación. Que eso es lo que yo estoy buscando.
Estamos trabajando mucho con estos materiales, ya tienen alguna investigación. Fíjense que tienen una inhibición de caries también, al igual que lo tienen los ionómeros de vidrio. Esto es una investigación del año 2018. Protejo los márgenes. Esto es muy importante. Recuerde que la mayor cantidad de fracasos en una clase 2 se da por caries secundaria. Y eso siempre lo digo en mis conferencias. Tenemos este otro caso que lo hice antes de la pandemia, pero en este caso ustedes pueden ver, es una clase 2. Hacemos las preparaciones. Esto es un material bioadhesivo, no necesito quitar más diente del necesario. Coloco el material y estamos terminados. Damos anatomía. Con esto, en una situación como la que hemos vivido, por lo menos hasta hace 2 meses, a mí me facilitaba el hecho de poder ver un paciente de una clase 2 en 15 a 20 minutos y poder desinfectar para poder ver a otro paciente. O sea, no me consumía mucho tiempo en la clínica. Miren este otro caso que también involucra una clase 2. El material se coloca, se le da forma. Puede ser de autocurado. A mí me gusta más fotocurar este tipo de materiales bioactivos. Y tenemos la restauración hecha rápido. Es un material que relativamente es estético y pues principalmente a mí me gusta mucho trabajarlo. No es una estética como las resinas, pero volvemos al punto. Volvemos al punto. Vamos a dar salud a un paciente. Vamos a devolverle salud a un paciente. Se la devolvemos bien, se la devolvemos con un cierto grado de prevención y bajémosle rayita a la exigencia de los pacientes en la estética, ¿verdad? Hay que bajarle en ciertas situaciones, principalmente ahora. Van a haber otras situaciones en que con todo gusto vamos a tener una alta exigencia estética, pero en otras no. Lo que importa es solucionar el problema del paciente, devolver la salud y que sea funcional. Estos son materiales sumamente funcionales. Las otras son las resinas bulk, que créanme que ha venido a facilitar mucho la práctica. Son materiales que permiten trabajar rápidamente. Miren este caso, una clase 2 bastante grande, otra clase 2 en el premolar. Aquí lo más importante es, como les decía, en primer lugar, buen manejo de adhesivos. Buen manejo de adhesivos. La adhesión es sumamente importante. En este caso, estamos trabajando con adhesivos universales de autocondicionamiento. Fotocuramos el adhesivo. Ahora, como siempre se dice, ¿quieren ustedes trabajar una clase 2 rápidamente y de forma efectiva? En primer lugar, el fotocurado. Y para eso usted tiene que devolverle primero la forma a la pared interproximal con una resina translucente. Esto lo podemos hablar en otra charla, la importancia que tiene el fotocurado. Aquí no me extiendo en eso porque es toda una charla. Pero miren, se devuelve la pared interproximal con una resina translucente y podemos obturar después con una resina bulk en menos de 1 minuto. Se le dan los márgenes, se pule y pasamos a trabajar en la otra pared. Esto es un medidor de grosor de paredes. Vemos que tiene un buen grosor esa pared remanente. La voy a reconstruir con una resina en primer lugar. Hago mi preparación. Esa resina voy a crear siempre lo posible, tener una caja intraproximal para poder trabajar mi caso lo mejor posible. Esto lo hago con una guía de silicona. Esto se hace rápido, se le coloca la resina, se fotocura y tengo ya una resina colocada con la forma de la cúspide que tiene esta muela. Miren, esto es para formas de trabajar rápido la resina y esto se hace con resina bulk. Me permite trabajar con incrementos grandes, trabajarlos rápido. Una vez que tengo eso, me dedico a hacer mi pared interproximal, ¿verdad? Vuelvo a grabar esmalte, como bien sabemos. Vamos a trabajar con un adhesivo universal que no tiene alta capacidad de grabado en esmalte. Hacemos un grabado selectivo. Procedemos a colocar el adhesivo y pongo mi banda matriz y procedo a reconstruir, en este caso, una resina bulk que es en bloque. Esto se trabaja rápido, se hace efectivamente. Son resinas diseñadas, como todos sabemos ya, para trabajar incrementos de un grosor de 4 milímetros. Basta con tallarla, darle forma. En este caso, pues la pulimos. Le pusimos unos tintes ahí y mira, se pule perfectamente bien. Y tenemos un caso resuelto en aproximadamente 30 a 35 minutos. Esto, miren, es trabajo efectivo en operatoria dental con materiales que me permiten trabajar rápido y que me dan garantía
de que son materiales que se van a comportar adecuadamente bien. Por eso no me extiendo mucho con toda la gama de materiales que podemos hablar ahora de colocación en bloque. No solamente están las resinas bull, también están siempre los ionómeros de vidrio. También están los ionómeros de vidrio reforzados. Algunos otros materiales que también son fotopolimerizables y que son a base de biovidrios. Tal vez en otra ocasión podemos hablar de este tipo de materiales. Pero la idea de estos casos que les acabo de presentar es poder hacer una operatoria efectiva y rápida, ¿verdad? Efectiva y rápida. De tal forma que podamos contar con lo que les decía al inicio, poder trabajar con materiales que devuelvan salud a mis pacientes y que me permitan trabajar rápido, rápido y seguro. Definitivamente, cuando tenemos este tipo de casos, aquí como este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, me retrocedo un poco para que ustedes, para retomar una cosa que les quería decir. Las resinas bulk actualmente, pues son resinas que por su bajo nivel de contracción me permiten trabajar, digamos, en bloque, pero también me permiten una fácil forma de tallar, ¿verdad? De tallar, dar la anatomía. Para eso viene la pericia que nosotros hemos ido logrando a lo largo de todos los tallados que vamos haciendo, ¿verdad? Y esto es lo que a mí me gusta, es esa seguridad que yo tengo de que el material va a dejar perfectamente sellados esos márgenes. Recuerden, en una clase 2 o aún en una clase 1, el mayor índice de fracaso va a ser porque hay microfiltración. Y donde hay microfiltración hay caries secundarias. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, como ven, hemos ido mezclando aquí el sentido que tiene mi práctica profesional. Me he extendido en esta parte, yo la llamo filosófica, de lo que hemos hablado, de por qué estoy trabajando, pero después viene la parte de lo que efectivamente a mí me da también dentro de mi profesión ese sentido de satisfacción, ¿verdad? Estoy aún en situaciones en las cuales tengo que trabajar rápido y tengo que trabajar en un ambiente en el cual quizás no estaba acostumbrado, puedo trabajar bien, puedo ofrecer al paciente una alternativa que le va a funcionar. No se trata, repito, de estar viendo cómo bajo precios para poder hacer rellenos más rápido con cualquier técnica, no. O sea, se trata de trabajar siempre bien y de ir mejorando esta técnica para poder irlo haciendo más rápido, teniendo en cuenta que estoy trabajando de la forma más adecuada posible. Voy a dejarles esta diapositiva que están aquí para los que quieran discutir otras cosas conmigo en Instagram. Con gusto pueden contactarme. Pues en el Instagram podemos tener, bueno, yo presento muchos casos ahí, me gusta que lo discutan, ahí podemos discutir otro tipo de situaciones dentro de la operatoria dental, ¿verdad? Ustedes perfectamente pueden entrar al Instagram y va a ser un placer también platicar con ustedes bajo esta plataforma. Les dejo eso ahí para que ustedes puedan con gusto pues entrar a mi Instagram y poder, como repito, platicar de otros casos clínicos, etcétera, etcétera. Creo que hemos cumplido con el tiempo establecido. No me resta más que dar las gracias a los organizadores por haberme tomado en cuenta para este evento y pues quedaré, como creo la doctora me dijo, abierto a las preguntas que quieran hacerse. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, doctor. Si gusta, dejamos de compartir pantalla y vamos a pasar en estos momentos a las preguntas y respuestas. Dejo con usted a la doctora Brenda Alfaro. Ella nos va a estar guiando en ese conversatorio con las preguntas que le tienen las personas que están con nosotros conectados. Buenas tardes, doctor. Es un gusto haberlo escuchado en esta ponencia. Realmente es un tema muy enriquecedor
debido pues a toda esta coyuntura que hemos vivido los odontólogos por el fenómeno del COVID-19. Una de mis preguntas va enfocada sobre cuál protocolo considera usted que debe ser permanente y cuál protocolo debe ser temporal en base a su experiencia de la práctica clínica. Bueno, los protocolos que, a mi juicio, quedarán como permanentes son, primero, la desinfección de superficies. Eso tiene que ser constante entre paciente y paciente, ¿verdad? Y también con periodos específicos dentro de la clínica que se tiene que hacer cuando no se están viendo pacientes, ¿verdad? En el caso de nosotros, dejamos un día para eso, para una desinfección completa de toda la clínica y luego la desinfección de superficies entre paciente y paciente. Se ha comprobado que lo más efectivo sigue siendo limpiar con amonio cuaternario o con hipoclorito diluido. No hay otra cosa más buena que eso, ¿verdad? Obviamente, el cambio de barreras que se están haciendo entre paciente y paciente, que es lo que más tiempo quita, ¿verdad? Uno tiene que estar quitando plástico, volviendo a poner plástico, pero es algo que yo creo que, a mi juicio, va a ser bueno que se siga manteniendo, ¿verdad? Que se siga manteniendo. Probablemente lo que puede ir cambiando, pero es que esto va a depender también de cómo se va a desarrollar la pandemia, si van a haber vacunas, si el nivel de incidencia de infección va a ir bajando. Yo espero que sea así, o sea, no es la primera epidemia que se vive a nivel mundial y hemos visto que tarde o temprano, en 1 o 2 años, esto va a irse normalizando. Entonces, probablemente vamos a tener mucha más libertad para poder tener más pacientes en la clínica, ¿verdad? Eso sí va a cambiar. Actualmente en la clínica, en las salas de espera, no podemos tener aglomeraciones de gente. Se sigue manteniendo eso como protocolo, ¿verdad? Solamente que sea un menor de edad, pues puede entrar acompañado de un adulto, pero se maneja poca cantidad de gente en la sala de espera, de preferencia tener la organización en una agenda para que solo esté el paciente que se va a ver. Nosotros en el caso particular de mi clínica tenemos una vía de entrada en la clínica y una vía de salida para que los pacientes no entren en contacto en la sala de espera, pero eso implica que está el paciente que se está viendo, otro que espera y así va una ruedita ahí, sale, entra uno, no podemos tener un exceso de gente en las clínicas y eso pues va a variar, pero lo que no puede variar son las reglas de bioseguridad. Estoy hablando de vestimentas, trajes, mascarillas, guantes, caretas. Creo que eso es bueno mantenerlo independientemente. O sea, eso nos da mucha más seguridad. Las normas de desinfección que ahora se tienen en la clínica, independientemente de lo que pase, siempre va a ser bueno tenerlas. Los dentistas no solamente nos vamos a seguir enfrentando a este virus, también está el virus de la hepatitis, está, bueno, entre otros virus, ¿verdad? El virus del VIH, etcétera. Y una buena limpieza de manos, etcétera, que tenemos que estar haciendo. Doctor, en odontología tenemos uno de los problemas, pues digamos que es como un problema, es que la pieza de alta emite una gran cantidad de aerosoles. ¿Cómo podríamos los odontólogos controlar esta parte de la desinfección que tendríamos que realizar por esos aerosoles que son emitidos por las piezas de alta? Porque al realizar una obturación, una preparación de una corona, ¿verdad? Siempre se tiene que utilizar la pieza de alta. ¿Cuál sería como su consejo hacia los odontólogos? Bueno, mire, una de las mejores formas de combatir esto es precisamente cambiar el irrigante con el que usted trabaja. Actualmente hay dos opciones. Una es trabajar con irrigantes que son derivados del cloro, ¿verdad? Que se ha demostrado que son muy buenos. Y la otra es también trabajar con irrigantes con soluciones diluidas de peróxido de hidrógeno, que son muy buenas. Es una alternativa también bastante económica. Tiene un problema esto, probablemente es que genera mucha espuma en la boca del paciente. Entonces hay que estar, me refiero al peróxido de hidrógeno, el paciente tiene que estarse algunas veces enjuagando, ¿verdad? Para eliminar la espumita que se le forma. Pero son excelentes alternativas. La pregunta es qué tanto afectan estas soluciones en los procesos adhesivos, por ejemplo. Hasta el momento nadie se ha pronunciado ante eso. Tenemos en cuenta que el peróxido de hidrógeno se ha utilizado como desinfectante cavitario aún antes de todo esto, antes de la colocación de un adhesivo. Se intuye, se supone que no tendría que tener ningún tipo de efecto
nocivo ni alterar una capa híbrida si usted después ha colocado bien su ácido, si ha colocado bien su adhesivo. Lo mismo estamos hablando de los materiales a base de cloro, ¿verdad? Lo mismo. O sea, para mí lo más importante es tener otro, cambiar el material, el líquido irrigante. Eso para mí es lo más importante porque sabemos que eso afecta directamente al virus y prácticamente lo destruye in situ, en la boca mientras usted está trabajando. Y lo segundo es lo que yo le decía, el dentista tiene que estar bien protegido, con caretas. Hay caretas que prácticamente solo cubren hasta 2/3 de la cara, esas no funcionan. Tiene que ser una buena careta que cubra todo, ¿verdad? Aparte del traje que se está utilizando. Y pues básicamente la barrera de protección que tiene el dentista más el irrigante que usted está usando. Y aparentemente pues los dentistas no han tenido, gracias a Dios, mayores problemas que lamentar. Yo le puedo asegurar, por lo poco que he visto aquí, poco o mucho que he visto aquí en las clínicas, que yo creo que muchos dentistas que se han infectado de COVID no lo han hecho en su clínica, lo han hecho como lo hace la población común y corriente, cuando van al súper, cuando van a los bancos. Es básicamente las clínicas, pienso yo, son lugares que si se están llevando los protocolos que se tienen que llevar, son lugares bastante seguros. Doctor, la doctora Marwa Velar consulta en qué proporción prepara el amonio cuaternario por litro. Mire, el amonio cuaternario por litro, nosotros lo estamos preparando en una proporción de 3:1. ¿Verdad? 3 partes, sí, una parte por 2 de agua, 3:1. Eso es una de la proporción en la que lo estamos preparando. Recordemos que el amonio cuaternario pues lo estamos utilizando únicamente en superficie, ¿verdad? Nada más. Cuando el paciente entra tiene que limpiarse sus zapatos en amonio cuaternario, superficies como es el escritorio, donde normalmente se tiene el teléfono, etcétera, es para superficie, ¿verdad? Pero igual se puede hacer con hipoclorito de sodio diluido en una proporción que puede ser del 4:1. Y sobre la desinfección con ozono, doctor, ¿qué opina usted? No, muy buena, excelente, es una excelente opción. La desinfección con ozono es una excelente opción, ¿verdad? Es una de las que más me gusta a mí. Se venden pequeños aparatos de ozono que no implican una gran inversión, que simplemente se pueden colocar y activar directamente colocándolos sobre el aire acondicionado. Esto va a depender también del área de superficie que tenga su clínica, ¿verdad? Hay unos ozonos que son muy pequeñitos, que son para superficies, áreas de superficie bastante pequeñas. Hay otros que son más grandes, si la sala de espera más que todo la clínica donde se trabaja son superficies mucho más grandes. Es una excelente opción, pero hay que tener cuidado de no sobrepasar porque a veces le quieren vender equipos de ozono que probablemente trabajan igual que uno más económico y usted se mete a hacer una inversión extremadamente alta. Y la otra situación, la limpieza de los aires acondicionados ahora se vuelve muy importante. Eso es algo que se tiene que estar haciendo regularmente. Yo personalmente en la clínica estamos más pendientes de la limpieza de los aires acondicionados. ¿Sí? Y eso ha sido digamos, una inversión extra que estamos haciendo, pero que creo que esto junto con la desinfección que hacemos de áreas específicas por medio de vapores, muchas veces que son amonios también que se utilizan y antivirales, se tiene un muy buen control de las superficies, del área de trabajo, etc. Doctora Norma Marín quiere consultarle en qué proporción se diluye el peróxido de hidrógeno, doctor. Bueno, un saludo a la doctora Norma. El peróxido de hidrógeno nosotros estamos trabajando de la mitad, 50% de peróxido de hidrógeno. Una proporción de mitad de agua y mitad de peróxido de hidrógeno.
De hecho, ese enjuague es el que se le da a los pacientes, también antes de comenzar a trabajar, que está totalmente comprobado que pues elimina el virus del COVID, ¿verdad? Es un poco desagradable el sabor, pero el paciente lo acepta, ¿verdad? Se le dice que va a sentir un poquito un sabor desagradable y, y usted sabe que está desinfectado la boca del paciente y también en cuanto al irrigante también es la proporción que utilizamos y por lo menos nosotros no hemos visto que daña mangueras ni nada y sí es muy efectivo. Doctor, usted nos habló de los materiales que también podemos utilizar en la práctica. Doctora Vanegas, quiere consultarle qué tan buena es la resistencia del material Centium-N. Bueno, actualmente en cuanto a las investigaciones que se han hecho, no me extendí, yo tengo algunos artículos en cuanto a resistencia de materiales. Es bastante más resistente que un ionómero de vidrio reforzado. Yo utilizo también ionómeros de vidrio reforzados. Fuji tiene un excelente ionómero de vidrio reforzado. 3M también tiene un excelente ionómero de vidrio reforzado. Al parecer se mantienen en cualidades iguales o mejores que los cementos de ionómero de vidrio reforzados, no de los cementos de ionómero de vidrio convencionales que utilizamos, los reforzados. Entonces tienen un excelente nivel, una vida útil bastante buena. Ahí donde también entra en juego la oclusión, lo que hablábamos, ¿verdad? Si es un paciente que, como me ha tocado a mí ver ahora, que de entrada veo que está rechinando dientes, que está apretando dientes, yo puedo utilizar este material, pero actualmente la cantidad de férulas programadas que se están haciendo para pacientes ha aumentado a mi juicio en un 45% de lo que antes se hacía y los pacientes están aceptando ahora que tienen que usar férulas y la aceptan de muy buena gana. Yo le podría decir que todo paciente que llegue con índices de que ha fracturado dientes porque está rechinando dientes, póngale su férula. Y hay muchos pacientes que están viniendo con dientes fracturados. Yo creo que los dentistas que están trabajando actualmente no me negarán que actualmente es el principal problema que se está viendo. Muchos pacientes con dientes fracturados. El doctor Mauricio y Luisa Villanueva, doctor, quieren hacerle una pregunta sobre cuándo hay pérdida de una cúspide, ¿qué pines son más recomendables poner? Puchica, ahí se metió en un tema que da para mucho, ¿verdad? Si el paciente no tiene problemas oclusales, ni es bruxoma, y usted ve que, bueno, los pacientes que se les acaba de hacer la ortodoncia están con una oclusión inmejorable, una cúspide se soluciona con una buena resina, nada más. Buena adhesión y ya. Ahora, hay pacientes que obviamente vemos que han quebrado cúspide porque tienen efectivamente o algún tipo de impacto más fuerte. Yo personalmente sigo usando los pines intradentinales en algunos casos. No sé si las personas más jóvenes que me escuchan saben a qué me refiero. Son pines intradentinales que se pueden utilizar y que se coloca como nos enseñaron hace mucho tiempo a nivel de la cúspide fracturada, exactamente en el centro de la cúspide y luego se reconstruye con el material. Eso sería para mí el pin ideal. En dientes vitales, acuérdense, son dientes que no tienen endodoncia, yo puedo usar pines intradentinales. Ahora, si el paciente tiene una endodoncia, pues entonces siempre se va ahorita el pin más recomendado, el pin de fibra vidrio intraradicular, ¿verdad? Que es el que se utiliza y ahí pues normalmente de preferencia utilizado con una resina, un material bioadhesivo que genere una suficiente adhesión al pin. Bien, doctor, como última pregunta, quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la telemedicina, que fue uno de los puntos que tuvo bastante auge en el comienzo de la cuarentena. ¿Me la repite, por favor, la pregunta? ¿Cuál sería su opinión en referencia a la telemedicina, que fue uno de los puntos como más importantes que tuvo al inicio de la cuarentena? Mire, yo la telemedicina la veo como una herramienta que puede tener un futuro bastante interesante en odontología. Obviamente, en el caso de los odontólogos tiene su desventaja porque definitivamente yo diría la mayoría de las situaciones uno tiene que observarlas clínicamente como dentista. Pero la telemedicina le puede servir en primer lugar para
para ahorrar tiempo de estadía del paciente en la sala de espera. Por ejemplo, en telemedicina usted puede tener un paciente que ya le ha dado suficiente información para, por ejemplo, pasarlo más rápido, a hacer 2 o 3 chequeos, diagnósticos más, y usted sabe en qué va. O sea, le sirve para adelantar el diagnóstico y no perder mucho tiempo, porque sabemos que la idea aquí es que el paciente entre, sea atendido y salga en un tiempo prudencial de la clínica. Porque, como repito, no tampoco es recomendable tener ya aquella visión de la clínica en la cual en la sala de espera habían 30 personas, no se puede. Ni mucho menos 10, ni mucho menos 5. A lo mucho, dependiendo de la sala de espera que cada dentista tenga, si pueden guardar 2 metros de distancia entre paciente y paciente, podrán haber 3 personas. Entonces, la telemedicina es una herramienta muy buena, muy buena. Yo pienso que también este tipo de tecnología puede unirse en un futuro a un scanning facial. Ya se está haciendo para guías de implantes, en el cual usted le puede llevar un adelanto del tratamiento que va a hacer, escaneándolo y teniéndolo en su computadora, para luego tener únicamente un chequeo personal con el paciente y dar vía para el tratamiento que usted va a hacer. Pero sí, para mí es una herramienta muy importante. Este tipo de situaciones va a ir creciendo más. Muchas gracias, doctor, por haber resuelto todas aquellas dudas que tenía la audiencia. Bueno, muchas gracias a usted, gracias por las preguntas, gracias por las personas que nos han acompañado esta tarde en la charla, pues, y también de nuevo un agradecimiento muy especial a las autoridades de la universidad. Como siempre les comento, pues siempre para mí es un placer, es algo muy personalmente muy gratificante poder colaborar para la Universidad Evangélica, ¿verdad? Porque pues fue la universidad en donde yo me formé y siempre es un gusto poder acompañarlos, poder ayudarles y siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, doctor, de verdad que ha sido un gusto, un placer que usted comparta con nosotros sus conocimientos. De verdad que ha habido bastante interacción entre los comentarios. Les agradeceríamos también a los participantes que puedan comentarnos los temas que quisieran a futuro que pudiéramos desarrollar también, porque ha habido, doctor, que tenemos tela de verdad para tener muchas más conversatorios y poder desarrollar temas sobre todo importantes para saber de materiales, para cortar los tiempos y que es parte de lo que usted nos ha hablado este día. Doctor, aquí está su diploma, se lo vamos a hacer llegar a su clínica, ahorita se lo compartimos de forma digital. Muchas gracias, de verdad, ha sido muy enriquecedora como le mencionaba su ponencia y de verdad esperamos contar con usted en próximos webinars y conferencias que nosotros tengamos. Sí, un gusto. Mire, en la parte operatoria hemos visto nada más la punta del iceberg. Aquí hay mucho de qué hablar, fotopolimerización, adhesión, etcétera. Siempre es un gusto. Pues yo creo que la época da para hablar de eso, como en todas las épocas, y poder tener un mejor conocimiento de materiales dentales. Exacto, doctor. Y bueno, a todos de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir. Les recordamos que sigan pendiente de la página de la escuela. Todavía tenemos un par de ponencias más con las cuales vamos a seguir enriqueciendo los conocimientos que esta pandemia ha traído y que necesitamos reforzar para poder estar atendiendo en nuestras clínicas con el conocimiento científico y de la mejor manera posible. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches.